Muy bien, muchas gracias Mati. Estamos muy felices, hablo por todos los hermanos de Villa del Parque, de servir con ustedes, por dejarnos servir. Y en esta oportunidad, en mi caso, por abrir la palabra de Dios, les invito a abrir la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 5. Sé que ustedes están recibiendo fielmente esta carta, porción por porción, párrafo por párrafo, versículo por versículo. Y si hay algo que nos une en el ministerio, a Matías, es nuestro celo por la palabra de Dios, ¿no? Y admiro mucho el ministerio que Matías hace entre ustedes, de predicar fielmente la palabra de Dios. Esta es una maravillosa epístola conocida como epístola pastorales. Pero yo diría que más que pastoral es una carta eclesiástica. Es una carta que, si bien fue escrita a un pastor, Timoteo, fue escrita a las iglesias que estaba Timoteo liderando. Les anticipo que voy a hablar de temas sensibles. Entraré en esta mañana en la tesorería de la iglesia. ¿Está el tesorero aquí presente? Voy a entrar en las mesas, en sus casas, en las charlas íntimas de la familia, en las charlas informales, en el mate con tus amigos de la iglesia, donde se habla del pastor. No podemos ser indiferentes a esta realidad. Las personas hablan del pastor y los pastores somos conscientes de eso. Pero permítanme hacer una breve introducción de nuestro pasaje. En primer lugar, el contexto general de esta epístola, capítulo 3, versículo 14 y 15. Les invito a abrir allí. Dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo tenía la esperanza de encontrarse cara a cara con Timoteo, pero hay cosas que no podían esperar, que eran urgentes, y son las cosas que Pablo escribe aquí. Pero especialmente el contexto del pasaje que vamos a ver, el contexto general es cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Los grandes problemas en las iglesias es cuando los creyentes se manejan en la iglesia como si fuese su propia casa. Y no tenemos ese derecho. No tenemos el derecho de hacer lo que pensamos que es correcto, porque es la casa de Dios. Y en la casa de Dios es Dios quien coloca los principios de cómo debemos conducirnos. Y esta epístola habla de eso. Cómo la iglesia debe conducirse, cómo los creyentes deben conducirse con sus hermanos, con sus ancianos, con la membresía, etc. Así que ese es el peso que hay en la casa, en el corazón de Pablo, por la casa de Dios, por la gloria de Dios, por la iglesia de Dios. Y ahora el contexto inmediato, ahora sí achicamos el lente de nuestra cámara, y en el mismo capítulo 5 dice el versículo 3, honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Qué significa eso, no? Porque si en un matrimonio el marido muere, es viuda. Pero aquí habla de características de una viuda que debe ser puesta en una lista, dice el versículo 9, capítulo 5, versículo 9. Ustedes lo han visto esto, me imagino, ¿no? Es un pasaje como que es extraño porque no pertenece a nuestra cultura, pero es un pasaje que nosotros debemos ir a la cultura de la iglesia en el primer siglo y tratar de entender los principios que sí se aplican para nosotros. Y aquí encontramos a viudas, versículo 11 dice, pero rehúsa poner en la lista
Y uno se pregunta, ¿qué es esa lista? Bueno, ¿para qué es esa lista? Capítulo 5, versículo 8. Si alguno no provee para los suyos, es un pasaje básicamente administrativo. Es un pasaje administrativo. En esa lista debían colocarse las viudas verdaderas. Entonces es administración de dinero en la casa de Dios, sustento para viudas verdaderas. ¿Qué tenía en mente Pablo? Bueno, ustedes ya lo han visto. Las viudas verdaderas eran viudas que ya no tenían un esposo a quien servir, ahora iban a dedicar toda su vida y su tiempo a la iglesia del Señor y tenían que reunir ciertas características, y esas viudas verdaderas, como unas misioneras serían, debían ser sustentadas por la iglesia. Así que ya vieron el significado de qué eran las viudas verdaderas. Y ahora pasa al liderazgo. Ahí sí ya entramos en nuestro pasaje. Cómo la iglesia debe velar por sus ancianos. La iglesia debe cuidar de sus ancianos. Sigue hablando de recursos económicos de la iglesia. Es un pasaje administrativo. Y el tema, vamos a identificarlo de esta forma. Si tuviese que en una frase, en una oración, tratar de resumir la idea principal, sería: la iglesia debe honrar a sus ancianos. La iglesia debe honrar a sus ancianos. Y vemos dos cosas sobresalientes aquí. Número 1, debe honrarlos. Nuestro pasaje va a ser versículos 17 y 18, ¿está bien? Número 1, debemos honrarlos por la posición que ellos ocupan en la iglesia. Debemos honrar a los ancianos por la posición que ocupan en la iglesia. Y número 2, debemos honrarlos por el trabajo que hacen con la palabra de Dios en la iglesia. ¿Bien? Así que debemos honrarlos por su posición en la iglesia, versículo 17. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Los ancianos aquí no son los mismos ancianos del versículo 1. Dice el versículo 1, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. En el versículo 1, si viene la misma palabra, observen el contraste de edad. Ancianos, jóvenes. En nuestro pasaje, el versículo 17, es otra clase de anciano. En nuestro pasaje está hablando del oficio de anciano. ¿Bien? Oficio de anciano. ¿Saben? Hay dos palabras más para la misma posición o para la misma persona. Cuando usted ve anciano en el Nuevo Testamento, podría también hablar del pastor y podría hablar también del obispo. Los tres nombres hablan de la misma persona y de la misma posición en la iglesia. Entonces tenemos pastor, obispo o anciano. Observen capítulo 3, versículo 1, por favor. Dice, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, es un cargo, es una posición, ¿bien? Y luego en 1 de Pedro 5, no lo busquen, menciona a los ancianos que pastorean a la iglesia y también los llama pastores, que están bajo un príncipe o jefe de pastores. Así que es muy claro que no son posiciones distintas. Algunas denominaciones tienen como diferentes cargos: presbítero, pastores, ancianos, no, obispos, sino que los tres hablan de la misma persona, del mismo oficio. Entonces, la iglesia debe honrar a sus ancianos por su posición en la obra de Dios.
versículo 17, los ancianos que gobiernan bien. ¿Qué hacen los ancianos en la iglesia? Gobiernan. Pero ya Jesús aclaró que los cristianos en la iglesia no gobiernan como los gobernadores de este mundo. Los gobernadores de este mundo, ¿qué hacen con las personas? Se enseñorean, abusan. Los ancianos en la iglesia no gobiernan así. Así que esta palabra no nos debería asustar. Nos asusta quizás porque hemos tenido una historia de abusos de parte de las autoridades, ¿no? Entonces la palabra ya que los ancianos gobiernan a algunas personas les asusta. Pero no debería ser así. El apóstol Pablo ya usó esta expresión, que gobiernan bien. Ustedes lo han visto ya en el capítulo 3, versículos 4 y 5. Hablando también de los pastores. Dice que gobiernen bien su casa. Usó la misma expresión Pablo ya. Que gobiernen bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y luego aclara, en las Biblias ustedes lo tienen entre paréntesis, dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, dice, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Así que, si ustedes comparan, en el versículo 5, gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ya ahí ustedes tienen una pista qué significa gobernar. Gobernar es, ¿qué? Cuidar. Un buen padre o cabeza de familia, ¿qué hace con su familia? No se enseñorea, no abusa de su familia. ¿Qué hace con su familia? La cuida. Eso es gobernar. Y eso es lo que significa la tarea de los ancianos. El gobierno es cuidado. Ellos no son jefes, son servidores. Ayer nuestro hermano Rubén dio un taller, una charla, cuál era el rol y el trabajo de los sugieres, y se aclaró que ellos son servidores de la iglesia. Bueno, ese es el espíritu de todos los ministerios. El que está en el audio, ¿qué está haciendo? Aparte de sufrir, ¿no? Está sirviendo. Los músicos, ¿son artistas? No, están sirviendo. Están sirviéndonos para que podamos cantar con música. El que está dirigiendo nos está sirviendo, nos está conduciendo para cantar a Dios. Y así podríamos continuar con todos los ministerios. Son todos ministerios de servicio. ¿Y el pastor qué es? No, el pastor no sirve. ¿El pastor qué hace? Manda. No, también. El pastor o los pastores son servidores. ¿Y cómo gobiernan a la iglesia? La gobiernan dirigiéndola, pero es una dirección como un siervo. Como un siervo. Pablo aclara que deben ser honrados los que gobiernan, pero agrega algo más. ¿Los que gobiernan qué? Dice nuestro pasaje. Bien. Los que gobiernan bien. ¿Por qué Pablo diría algo así? Si ustedes recuerdan, Timoteo está en una batalla tremenda en Éfeso porque se habían colocado a sí mismos, probablemente, falsos pastores, falsos líderes que estaban conduciendo a la iglesia en una mala dirección. Entonces Pablo en persona quita a algunos de esos y Timoteo se queda, Pablo se va, Timoteo se queda para seguir en esa dirección, ese trabajo. ¿Cuál era ese trabajo? Quitar a los que no correspondían, que estén, porque no cumplían, no estaban capacitados, quitarlos, removerlos y en sus lugares poner a personas calificadas. Es por eso los requisitos de capítulo 3. Qué trabajo estresante, ¿no? Si hay un trabajo estresante, es justamente eso. Cuando las cosas se han hecho mal y ahora hay que hacerlas bien. Por eso tiene sus ventajas empezar una iglesia nueva. Una iglesia nueva es una bendición.
Conozco historias de pastores que han sido llamados a pastorear iglesias de muchos años y es un desgaste terrible porque se encuentran con toda clase de problemas históricos que hay que arreglar. Y aquí Timoteo tiene que revertir algo que se ha hecho mal. Falsos líderes que no calificaban en el ministerio, el estrés de enfrentarlos, de quitarlos. Habla de Himeneo, de Alejandro en el capítulo 1, todo un estrés bárbaro. Y en su lugar, ahora sí, hay que hacer las cosas bien, dice Pablo. Los pastores deben tener estos requisitos, capítulo 3. Y llegamos a capítulo 5 y dice, los que gobiernan bien, ahora sí, a los que gobiernan bien, vamos a honrarlos. A los que gobernaron mal hay que quitarlos, pero a los que gobiernan bien, no hay que vivir bajo ese manto de sospecha. No hay nada más horrible para un anciano vivir esa tensión de servir a una iglesia que no lo valora. Yo les quiero decir algo, valoren a su pastor. Y no me pagó nada, no me dijo, se los digo de corazón. Quiero que piensen un poco, ¿cómo sería un padre de familia liderar en un hogar cuya esposa no lo valora, cuyos hijos no lo valoran, que lo cuestionan, que sospechan? Es imposible. Entonces, el clima que quiere generar Pablo de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, podría ser familia de Dios, es justamente un clima de confianza. Eso hay que cuidarlo. ¿Y cómo se cuida? Honrar a los que sirven a la iglesia como ancianos. Así que si las viudas que van a servir tiempo completo a la iglesia, debemos honrarlas, ¿cuánto más a los pastores? Porque esas viudas se iban a dedicar a servir a los santos. Y debíamos valorarlas. Ahora dice Pablo, ¿cuánto más a los ancianos? Porque las viudas van a servir, pero los ancianos van a servir, nos van a gobernar con la palabra de Dios. Entonces, como había requisitos para las viudas, también hay requisitos para los ancianos. Deben no solo cumplir los requisitos de capítulo 3, porque son espectaculares. Si alguien puede reunir todos los requisitos de capítulo 3, ahora en el capítulo 5, versículo 17, agrega algo más. No solo debe calificar, sino que debe aplicar al liderazgo, es decir, debe gobernar bien. Debe gobernar bien. Y saben, los ancianos, el trato de la iglesia hacia los pastores, hacia los ancianos, tiene como dos tendencias antibíblicas. Ambos extremos son dañinos, son pecaminosos y no son bíblicos. Por un lado tenés iglesias que exalta a los pastores. Ese es un extremo, cuyos pastores son celebridades. Son pastores que aparecen de la nada y desaparecen, como seres misteriosos y angelicales, inaccesibles. Son súper protegidos y son como celebridades. Eso es pecaminoso. Ni los apóstoles tenían esa clase de vida. Los apóstoles eran personas humildes, sensibles, accesibles. Pablo dice que estuvo entre ellos sirviendo de día y de noche en las casas. O sea, Pablo no era una celebridad. Pablo era muy accesible. Entonces, ese es un trato pecaminoso. Pero tenés el otro extremo. La iglesia maltratando a sus pastores, menospreciando a sus pastores. ¿Saben que hay iglesias que consideran a sus pastores como empleados? Es decir, si la iglesia tiene 100 miembros, ese pastor tiene 100 jefes. Es algo totalmente antibíblico. Todos tienen el derecho de criticarlo y decirle lo que quieren. Eso es pecaminoso también. Un trato de menosprecio. Así que Dios nos pide aquí
que tengamos a los ancianos como dignos de doble honor. Es decir, por la posición que ocupan, porque están gobernándonos de parte de Dios, debemos verlos como obreros dignos. Debemos tratarlos con dignidad. La palabra aquí significa básicamente respeto. Son dirigentes de la iglesia puestos por Dios. Por lo tanto, si los puso Dios, yo debo respetarlos. Merecen mi respeto. Así es como Dios quiere que la iglesia considere a sus pastores. Son dirigentes puestos por Dios. Les voy a leer una interesante encuesta que enumera de forma risueña las cualidades que la gente espera encontrar en un pastor perfecto. ¿Bien? El pastor perfecto predica exactamente 12 minutos. Tiene 28 años, pero hace 30 que predica. Trabaja desde las 8 de la mañana hasta la medianoche todos los días y además es el sereno de la iglesia. Condena el pecado con frecuencia, pero él nunca ofende a nadie. Se viste bien, compra buenos libros, conduce un buen automóvil, es generoso con los pobres y tiene un salario muy bajo. Hace 15 llamadas por día a las familias de la congregación, visita a los que están hospitalizados o enfermos en sus casas, dedica todo su tiempo a evangelizar y siempre está en la oficina cuando se lo necesita. Y también es apuesto. Tenemos una idealización de los pastores tremenda. Nunca califican según nuestros estándares ambiciosos y pecaminosos. ¿Saben que ni Pablo calificaba según las iglesias? Algunas iglesias sí valoraban, pero muchas iglesias lo consideraban a Pablo como por debajo de los estándares. Así que, y a Jesús, bueno, ya saben, el príncipe de los pastores. El pueblo gritó, crucifíquenle. Así que la democracia no aplica a la iglesia. No es el voto popular, si nos gusta, no nos gusta. El punto es, Dios los puso, estamos convencidos bíblicamente que Dios los colocó, entonces debemos honrarlos con todas sus limitaciones, porque son hombres. Son hombres. Creo que en Hebreos 13 nos avisa de los efectos colaterales de no apreciar a los ancianos. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La palabra obedeced ahí no es una obediencia ciega, sino la idea es que se dejen gobernar, que se dejen dirigir por los ancianos. Eso es lo que significa. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Se dan cuenta? No son empleados de la iglesia, en última instancia son empleados de Dios. O sea, están bajo Dios y van a dar cuenta a un jefe mayor, y no es la iglesia, aunque tiene obviamente responsabilidades para con la iglesia, pero dice el escritor de Hebreos, ellos van a dar cuenta. Y luego dice, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Qué significa eso? Iglesia, intenten tratar con honra a sus ancianos, porque si ustedes maltratan a sus ancianos, a sus pastores, ellos van a amargarse, eso es lo que significa. Pregunto, ¿qué clase de pastores quieren tener? ¿Pastores alegres? ¿O pastores que cuando piensan en lo que tienen que servir en la iglesia empiezan con taquicardia y estrés? Porque tienen que enfrentar personas complicadas, conflictivas. ¿O ustedes quieren tener pastores con cara de satisfacción por su ministerio? ¿O quieren tener pastores apesadumbrados? Bueno, este pasaje es muy honesto.
es muy honesto. Dice, si la iglesia no honra a sus pastores, no valora a sus pastores, si no se dejan persuadir por sus pastores, va a llegar un momento que ellos van a estar apesadumbrados. Dice, porque eso no sería provechoso, ¿para quién? Para los pastores, no, dice el escritor, para ustedes, la iglesia. La palabra quejándose ahí en Hebreos es muy, muy interesante, es muy emocional. ¿Saben cuál es la idea? De alguien que está afligido, que está como un gemido, como alguien que está respirando fuerte. ¿Por qué? Porque está sufriendo. Dice, ¿ustedes quieren tener ancianos así? ¿Que están sufriendo? Dice, creo que no. No les conviene, dice el escritor. Hay cosas que ustedes tienen que saber de sus pastores o de su pastor. Voy a leerles algunas. Es una adaptación, No voy a ser literal, pero es una adaptación de un artículo del pastor bautista Cary Smith. 20 cosas que debes saber de tu pastor. Yo voy a mencionar solo algunas. En primer lugar, él es un ser humano con muchas limitaciones. Número 2, probablemente tiene una visión muy baja de su desempeño o éxito pastoral. Número 3, él ha elegido una labor que pocos permanecen. ¿Sabían eso ustedes? Muy pocos permanecen en el pastorado. Y ahora sí hago un paréntesis. De acuerdo a una encuesta en el país de las encuestas, Estados Unidos, hace 20 años atrás el pastor promedio se quedaba en su ministerio un mínimo de 7 años antes de irse a otra iglesia. 7 años. Actualmente el tiempo se ha erosionado a un mínimo de casi 5 años. En muchos casos abandonan el ministerio. En muchos casos. Y en el tiempo de pandemia fue alarmante, miles y miles de pastores renunciando a sus servicios. Dice, los héroes menos comunes son los que pastorean la misma iglesia por muchos años. Esos ya son una raza rarísima. Les voy a leer algunos ejemplos. Adrian Rogers sirvió como pastor durante 32 años en la misma iglesia. Eso es una raza rarísima. W.A. Criswell pastoreó en Dallas casi 50 años. Martin Lloyd-Jones en Londres durante casi 30 años. John Stott, quien pastoreó en Londres durante más de 50 años. Tremendo, el viejito. Warren Wiersbe también pastoreó varios años la misma iglesia. Continúo con la lista de Cary Smith. Lucha contra sus propios pecados y contra los tuyos. Es un estudiante de por vida. Él tiene un llamado a trabajar en una obra que no tiene horarios. Pregúntenle a su esposa y a sus hijos. Él te ama y quiere lo mejor para tu vida y tu familia. Él ora y sufre por tu vida. Él oye mucha más información negativa que positiva. Él sabe que rendirá cuentas por sus ovejas. Él no solo debe velar por la iglesia, debe velar por su familia y por su propia vida. Y él no promueve que se haga su voluntad, sino la de Dios. ¿Ustedes saben lo que es en el corazón de un ser humano todas estas realidades? Solo Dios, ¿no? Pablo dice, ¿quién es competente para estas cosas? Entonces, honremos a nuestros ancianos. ¿Por qué? Por la posición que ocupan en el cuerpo de la iglesia local. Tienen más responsabilidad que todos los demás, porque ellos van a rendir cuenta. Así que debemos honrarlos por su posición, pero en segundo lugar, debemos honrarlos por su trabajo con la palabra de Dios. Versículo 17. Dice, que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza.
Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Es una combinación de dos pasajes ahí. Las viudas de verdad deberían o debían ser cuidadas. ¿Bien? Aparentemente, Pablo tiene que mencionar esto de cuidar a las viudas. ¿Por qué? Porque no las estaban cuidando. Lógico, ¿no? No estaban cuidando a las viudas y entonces Pablo menciona esto. Entonces, aparentemente, también había un descuido de los ancianos dedicados al ministerio. Eso es lo que se lee entre líneas. Había un descuido de las viudas y había un descuido de los ancianos. Había malos obreros que la gente ya los estaba cuestionando y había que quitarlos, pero había buenos ancianos que también estaban siendo descuidados, no valorados, no estaban siendo honrados. Entonces Pablo lo que hace aquí es, cuidado, los que gobiernan bien debemos cuidarlos, debemos amarlos, debemos honrarlos. Al leer el versículo 18, es muy claro que Pablo tiene en mente el sostén económico de los ancianos. No hay forma de no verlo. Versículo 18, no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, el buey está trabajando, no tenía que tener bozal. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que coma de su trabajo. Y luego dice, el obrero es digno de su salario. Ahí es muy claro que está hablando de administración. Ahora, no todos los ancianos de una iglesia serán sostenidos económicamente. Si no dice allí, sino los dedicados a la predicación y a la enseñanza. Yo creo, Mati, corregime, pero creo que nuestras iglesias todas creemos en la pluralidad de ancianos. ¿Estamos bien? ¿Bien? Pluralidad de ancianos significa que la iglesia debe aspirar a tener más de un pastor. En la práctica se habla de que siempre hay uno y uno primero entre iguales. ¿Está bien? Eso ya es práctica. Puede haber alguien que tenga mayor liderazgo, pero es entre iguales, pero pluralidad de ancianos, varios pastores. Es lo que la Biblia enseña. Y está implícito en nuestro pasaje, por eso habla de ancianos y no de un anciano. Pero puede haber ancianos dedicados tiempo completo, y escuchen esto, puede haber ancianos dedicados totalmente al ministerio que no necesiten sostén económico. Hay iglesias que tienen ancianos, pastores, que tienen su propia economía resuelta, porque son empresarios o jubilados o lo que sea. Pero pueden también tener ancianos o pastores bivocacionales, es decir, tienen sus trabajos y tienen su lugar de ministerio como anciano de la iglesia, bivocacionales. Puede también existir la posibilidad de ancianos tiempo parcial con sostén parcial. Todas estas cosas nosotros, por lo menos en nuestra iglesia en Buenos Aires, en los estatutos, están considerados. Puede haber un anciano que solamente reciba medio sostén o parte de su sustento y otra parte entre por su trabajo. Pero también las iglesias históricamente tenían ancianos tiempo completo. Eso, si uno accede a la historia de la iglesia y lee los escritos, hubo ancianos que se dedicaron todo su tiempo a servir al Señor y las iglesias debían sostener sus familias, ¿no? Así que cada iglesia será guiada por el Señor en estos aspectos. Hay iglesias que tendrán varios tipos de ancianos, hay iglesias que tendrán un solo anciano al principio. Toda iglesia nueva al principio tendrá el gobierno de un solo anciano. Yo les digo una cosa, ninguna iglesia debería permanecer en ese estado por muchos años. Cuando una iglesia es saludable, en algún momento
deben sumarse más ancianos. Así que esta es una situación especial, pero de transición. Tener un solo anciano no es lo ideal. Lo ideal es sumar más ancianos. Y este pasaje habla de sostener a un anciano, dos, los que sea que la iglesia necesite. Saben, una iglesia estaba buscando un pastor tiempo completo y se presentó un candidato, un egresado del seminario, jovencito, y con sus títulos académicos, y estaba listo para servir al Señor. Entonces se reunió con un grupo de una comisión que estaba buscando a un pastor y se juntaron en una oficina. Y la primera pregunta fue: ¿cuánto usted aspira a ganar mensualmente? Entonces, joven dijo, bueno, ya que preguntan, dijo 400.000 pesos por mes. Entonces, lo miraron, estaban ahí la comisión, lo miraron y dijeron, excelente. Pero nosotros estábamos pensando en 500.000. Wow, dijo el joven. Espectacular. Y estábamos pensando en jornadas ministeriales de 4 horas para que usted no se estrese demasiado. Y estamos pensando que usted viva, hay un barrio cerrado, muy hermoso, que tiene campo de golf y bueno, para que usted viva allí. Y estamos pensando en 2 autos, uno para su esposa, uno para usted, y vacaciones de 60 días, todo pago, seguro de vida, jubilación. Y en un momento dado, entonces, ya estaba sospechando, los miró y les dijo, ustedes están hablando en broma, ¿no? Y le dijeron, pero vos empezaste primero, ¿eh? Los pastores que se dedican al ministerio jamás van a ser ricos. Los pastores normalmente, hay excepciones, cuando se dedican al ministerio están haciendo un voto de pobreza. Humanamente serán pobres, no pobres en el sentido de que no van a tener nada. Pero estoy diciendo que el ministerio no es un lugar para que uno aspire a prosperar. El pastor, llamado por Dios, tiene una pasión tan grande por el ministerio que no le importa en absoluto esas cosas. No le importa en absoluto que sus pares van a progresar económicamente y él no. Si alguien que va a entrar en el ministerio está preocupado por esas cosas, quizás no debería entrar en el ministerio. Porque el ministerio no es un lugar para buscar prosperidad económica. El ministerio es un lugar donde probablemente des tu vida por el Señor. Pero este pasaje habla de honrar a los ancianos. En una iglesia muy tacaña, un diácono oraba así: Señor, mantén a nuestro pastor humilde, nosotros lo vamos a mantener pobre. Qué tristeza. Les voy a decir una cosa, estuve en una ocasión en un retiro de pastores. El pastor orador principal era Johnny Hahn, no sé si han escuchado de él. Johnny Hahn ya está retirado, pero era el pastor de una iglesia bautista, la primera iglesia bautista de Woodstock, en Estados Unidos, una iglesia cuando él comenzó a pastorear tenía 1.000 miembros y en su ministerio llegó a tener 20.000 miembros. Así que ustedes se pueden imaginar eso. Pero él nos contaba que en sus primeros años de ministerio su sostén era muy poco. La iglesia no podía pagarle más. Una iglesia de 1.000 miembros, pero no podía pagarle más. Y él entendía eso. Dice él, cuando terminaba la reunión, al mediodía, todos los miembros se iban a los restaurantes de la zona a comer.
Y él en su corazón decía, con sus hijos, varios hijos, decía, yo no puedo ir, porque no tenía el sostén para ir a llevar a su familia. Y él decía, no, tengo cosas para hacer, y era verdad, pero realmente la razón era financiera. Y él nos contaba, por años, yo tuve que ser generoso con la obra en un estado de bastantes limitaciones económicas. Y nos dijo algo, todos pastores éramos, nos miró y nos dijo, enseñen a la iglesia a ser generosa con la obra de Dios. Enseñen a la iglesia a ser generosa con la obra de Dios. Global, ¿eh? Esa iglesia tiene misioneros en casi todo el mundo, sostenidos por ellos. Pero también dijo algo, la iglesia, si es generosa con la obra de Dios global, y eso se debe reflejar en el presupuesto de la iglesia, esto no es teoría, el presupuesto debe reflejar el evangelio también, ¿eh? Dice, si la iglesia es generosa con la obra de Dios, también será generosa con los ancianos. Y para rematar, nos dijo algo para temer. Esto es para temer. Él dijo, la iglesia que no es generosa con Dios, Dios no será generoso con esa iglesia. Yo he visto iglesias que son tacañas para con sus pastores. Dios no es generoso con esa iglesia. Eso es lo que enseñé, siendo yo misionero, sin recibir sostén de mi propia iglesia en Campana, enseñé todo el tiempo, hermanos, tenemos que ser generosos con la obra de Dios. Creo que esa es la atmósfera de una familia, ¿no? Esa es la atmósfera de una familia. Y entiendo que Pablo está dirigiendo a Timoteo a enseñar a la iglesia a ser generosa. Ese es el espíritu de este pasaje. Pero hay una lectura más profunda que eso, que uno puede hacer. Observen, versículo 17. Esta honra que ves en el versículo 17, finalmente es hacia la palabra de Dios. Dice, principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Esa actitud de generosidad es finalmente porque esta iglesia ama la palabra de Dios. En los años 80, la iglesia de John MacArthur, en California, fue considerada por una revista muy conocida en los Estados Unidos como la iglesia de mayor crecimiento. Y cuenta John MacArthur que una mañana lo llaman a él de la oficina de esa revista y le preguntan si podía acceder a una entrevista. Dijo, ¿para qué? Dice, porque su iglesia ha sido considerada en este año como la iglesia de mayor crecimiento. Dice, recién me entero, no sabía, dice John MacArthur. Se reunió en su oficina con los periodistas y una de las preguntas fue, doctor John MacArthur, ¿por qué cree usted que su iglesia ha crecido tanto? Y observe lo que él dijo. Yo entiendo que nuestra iglesia honra la palabra de Dios. Y porque nosotros tenemos la visión, la mente, la pasión y la meta de honrar su palabra, debe ser por esa razón que Dios nos honra a nosotros. Una iglesia que honra la palabra de Dios, honrará también a quien la trae, a quien la predica y a quien la enseñe. Y este pasaje es muy práctico. Ahora alguien podría traducir o interpretar, y es poco probable que eso signifique que doble honor, y lo he escuchado esto, pero signifique doble salario o doble honorario, pero es poco probable que signifique eso. Eso sería como manipular la escritura. Me inclino a pensar que este pasaje habla de un honor que tiene como dos aspectos. Es decir, honramos con doble honor a nuestros ancianos, en primer lugar por la posición que ocupan. Es un respeto porque son pastores puestos por Dios. Y en segundo lugar, los honramos con
compensación económica por su trabajo. Es imposible no verlo a eso. Compensación económica por su labor. Estoy convencido que en la práctica, alguien tiene que velar para que eso se cumpla. Y entiendo que los diáconos podrían ocupar... ¿Tienen diáconos acá, Matías? Todavía no. Los diáconos tienen que ser sensibles, tienen que ser ese conector de la iglesia para con las necesidades de sus ancianos. Los diáconos deben ser sensibles a las necesidades del pastor y velar por los pastores. Eso es el espíritu de este pasaje. Valoren, honren a aquellos ancianos que los gobiernan bien y principalmente honren a aquellos que les predican la palabra de Dios, que los dirigen según la voluntad de Dios, que los nutren, que los alimentan con la palabra de Dios. Hónrenlos con doble honor. ¿Qué significa? Por respeto, pero también en términos prácticos, hónrenlos con compensación económica. Y los diáconos entiendo que ellos pueden cumplir eso en la práctica. Recuerden que los ancianos, los pastores, no se sienten cómodos pidiendo aumento, porque la iglesia no es una empresa. Desde el año 98, yo sirvo como pastor, como misionero. Jamás se me ocurrió, jamás, mi esposa es testigo, ir a la iglesia a decirle, necesito un aumento. Nadie lo haría, jamás. Ahora, usted en su trabajo lo haría. ¿Por qué usted pediría un aumento en su trabajo? Por su familia. Porque entiende que su familia tiene necesidad. El pastor, lamentablemente, nunca lo va a hacer. Nunca jamás un pastor que está sirviendo a Dios va a ir y decirle, iglesia, no me alcanza lo que gano. No lo va a hacer. Entonces, alguien tiene que velar por las necesidades del pastor. Y creo que los diáconos pueden hacer su trabajo, ese trabajo muy bien. Saben que los pastores a veces ni comparten sus necesidades. Ni las compartes. Las comparten con Dios. Ahora, en tiempos de necesidad, los pastores disfrutan de cosas impresionantes de parte de Dios. Porque Dios sí vela por los pastores. Tenemos historias con Nancy, podríamos estar acá hasta las 3 de la tarde, ¿no? Pero recuerdo solamente una historia. Mi salario era bajísimo. Y el de Mariano Merino igual, porque trabajamos juntos. Y recuerdo tenía que ir a predicar a Santa Fe y tenía una goma que no iba a durar, una goma del auto no iba a durar ni 5 kilómetros. Estaba lisa. Pero estábamos comprometidos ahí. Digo, Nancy, nos vamos igual. Y recuerdo que entré a un lugar para preguntar, simplemente porque no tenía el dinero. Y en el piso encontré un billete. Así estaba el auto cargado para ir al viaje misionero. Encuentro un billete. ¿Qué haría usted? Si encuentra un billete, ese billete era exactamente el precio de la goma del auto. Digo, ¿esto es del Señor? ¿Será del Señor? Bueno, entro al negocio y pregunto, ¿alguien perdió un billete? Se dan vuelta todos, dice, no, deme una goma. Compramos la goma del auto y nos fuimos de viaje misionero. Ahora, ¿usted quiere tener a un pastor que está viviendo continuamente esa tensión, que para servir al Señor tiene que estar cortando clavos? ¿Lo disfruta? Sí, obviamente. Pero no es la regla, no es la regla. La regla es que ellos están con su mente dedicados al ministerio y tienen para sus gastos. Nunca serán ricos, pero sirven al Señor con alegría. La iglesia en este pasaje es responsable. Leemos versículo 18. Dice, porque la Escritura dice, observen la autoridad para decir lo que dice.
No pondrás bozal al buey cuando trilla. El obrero es digno de su salario. Lo que está diciendo Pablo, iglesia, honren a sus ancianos, no sean miserables, no sean tacaños, valoren el trabajo que hacen. Valoren el trabajo que hacen. Porque la palabra que usa ahí es trabajo arduo. El ministerio no es para vagos. No es para vagos, no es para gente indiferente que se desentiende. El pastorado es para personas que no se van a desconectar, que van a estar ahí todo el tiempo y que van a trabajar en la palabra de Dios. En una oportunidad me llamó un pastor desesperado por teléfono y comenzó a abrir su corazón. Él servía en una iglesia en el interior del país, una iglesia de muchos miembros, eran gente muy trabajadora, los miembros de su iglesia eran gente que trabajaban todo el día. Me comentó lo que él hacía, cómo era su ministerio, y era demasiado era. El hombre trabajaba pero de una forma increíble. Pero cuando le pregunté de su salario, yo quedé asombrado. Quedé asombrado. Y la pregunta fue, ¿por qué su salario era tan bajo? ¿Podrían pagarte más? ¿Saben qué me respondió él? Sí, podrían pagarme mucho más. Y le pregunté, ¿por qué no lo hacen? Y tristemente me dijo así, porque son gente muy miserable, muy tacaña. ¿Saben cuál fue mi consejo? Porque él me dijo, ¿qué harías vos? Yo le dije, yo saldría huyendo ya. Ya. ¿Saben por qué? Porque ellos no aprecian tu ministerio con la palabra de Dios. Ellos no aprecian la palabra de Dios. Ese era su trabajo. Enseñaba, predicaba, evangelizaba, capacitaba. Pero en términos prácticos, la honra que ellos le daban era un sueldo magro, miserable. Le dije, yo me iría de ahí, pero no porque me pagan poco, sino porque no aman la palabra de Dios. ¿Saben qué hizo él? Se fue. Se fue y el Señor lo guió a una iglesia. Hoy en día él está sirviendo en una iglesia que no tiene un gran salario, les digo, no tiene un gran salario, pero aman la palabra de Dios. Y si la iglesia crece, la iglesia va a compensarlo. Pero cuando hace poco hablamos de esos días, él me agradecía, porque fue una tremenda decisión que tuvo que tomar y está agradecido a Dios porque salió de allí. Y salió de allí finalmente, no solo porque no apreciaban la palabra de Dios, sino porque su familia se estaba amargando. Se estaba amargando por el trato que recibía de parte de la iglesia. Así que Pablo dice en 1 Corintios 9:13, ¿no sabéis que los que desempeñan servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Nosotros podemos decir, somos una iglesia bíblica, somos una iglesia saludable. ¿Me permiten ver sus libros de tesorería? Porque vida saludable, sana doctrina, se tiene que ver en todos los aspectos. No simplemente en que leemos los mejores libros. Mirá mi biblioteca, hermano. MacArthur, John Piper, libros de teología sistemática. Eso es parte y gracias a Dios por eso. Pero una iglesia es saludable cuando honra la palabra de Dios, cuando honra a sus ancianos y cuando en términos prácticos aman a sus ancianos. Porque sus ancianos aman a Dios, aman la iglesia y aman la verdad.
y aman predicar la verdad. Si tienen un pastor que reúne los requisitos de 1 de Timoteo 3 y que los gobierna con la palabra de Dios y que ha demostrado ser un hombre de la palabra de Dios, no lo dejen ir, no lo dejen ir, valórenlo, hónrenlo, oren por él y páguenle conforme a la posición que ocupa en la obra de Dios y por el trabajo que hace con la palabra de Dios. Amén. Vuelva a su casa hoy, lea el pasaje y si algo de lo que yo les enseñé no es bíblico, descártenlo. Pero Pablo está hablando de esto que yo estoy mencionándoles. Pablo está hablando en términos muy prácticos. No está diciendo páguenme a mí, ni siquiera páguenle a Timoteo, porque Timoteo se iba a ir. Le está enseñando a Timoteo cómo las iglesias deben honrar a sus ancianos. En última instancia estoy haciendo para con esta iglesia lo que Timoteo tendría que hacer en esas iglesias en Asia Menor. Así que Matías no me pagó nada, simplemente les he enseñado lo que la Biblia enseña. Amén. Y dice Jesús, los que proclaman el Evangelio, vivan del Evangelio. ¿Qué tan importante es el Evangelio como para desprender a personas de sus trabajos seculares y que se dediquen a proclamar el Evangelio? ¿Saben? Las mega empresas tienen miles de empleados dedicados a producir sus productos. Ustedes saben que la Coca-Cola no es importante. ¿Podríamos vivir tranquilamente sin Coca-Cola en el mundo? Creo que sí, ¿no? Si no, pregúntenle a Cristiano Ronaldo. Podríamos vivir sin Coca-Cola, pero ellos consideran que una Coca-Cola es tan importante que tienen miles y miles de empleados trabajando para producir Coca-Cola y para distribuir Coca-Cola y para que la gente acceda a las Coca-Colas. Dice Pablo, los que predican el Evangelio, dedíquense al Evangelio. O sea, el Evangelio es tan importante que una iglesia que entiende la importancia del Evangelio va a desprender a los que Dios llamó para que se dediquen tiempo completo al predicar el Evangelio. Pero ¿qué tan importante el Evangelio? Déjenme terminar diciéndoles esto. El Evangelio es el mensaje, las buenas noticias, de que un pecador que está condenado, desde que nace está condenado, va al infierno. El Evangelio te dice cómo escapar del infierno eterno. ¿Es usted un pecador o una pecadora en esta mañana sin Cristo? El Evangelio es la mejor noticia que usted puede escuchar. Cristo Jesús vino al mundo a dar su vida por los pecadores. Si usted en esta mañana se arrepiente de sus pecados, deja de pensar que usted es buena persona, sino que cree en la Biblia que usted es un pecador perdido, y usted se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, usted puede tener vida eterna. Así que vamos a orar. Querido Dios, gracias por el Evangelio, Señor. Es el mensaje más sublime y que el diablo odia y que este mundo odia, pero es el mensaje que la gente necesita oír, Señor. Así que, Padre, oramos como congregación en esta mañana para que nos permitas un sueño, Señor, que lo convertimos ahora en una oración. Que esta iglesia bautista pueda ser misionera. Que las iglesias nuestras, Señor, puedan ser realmente misioneras. Que podamos enviar misioneros para predicar el Evangelio, para anunciarle a los pecadores que hay salvación en Cristo Jesús. Que tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Que tu Hijo no quedó en la tumba, sino que resucitó de los muertos. Y que hay vida eterna y perdón en Él. Señor, oramos por esta congregación. Oro, Señor, por esta congregación. Para que tú les hagas de corazones
generosos para con tu obra, para con tu obra misionera en el mundo, pero también para con sus propios ancianos, Señor. Agradecidos estamos, Señor, por Matías, su familia, por tu llamado, por toda esta experiencia de ser, Señor, examinado, ordenado y enviado al campo misionero aquí. Señor, es maravilloso pensar que en esta ciudad hay una iglesia bíblica, que sea una luz para la costa, Señor, y que también esta iglesia pueda enviar a otros a diferentes lugares, Señor, y participar en lo que tú estás haciendo en muchos lugares de este mundo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta porción, ayúdanos a asimilarla y a practicarla, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.